Dios les bendiga. En esta hora queremos compartir la palabra del Señor con usted y el pasaje bíblico es en Segunda de Crónicas 17 del versículo 1 en adelante, y el tema de hoy lo estamos titulando ¿Cómo obtener la bendición de Dios? Así que abra su Biblia ahí en Segunda de Crónicas 17, versículo 1, y prepárese para que vaya leyendo usted mismo, usted misma, la palabra de Dios y se dé cuenta que ahí está la bendición y cómo nosotros podemos obtenerla de parte de Dios. Dice ahí en el versículo 1: reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel, puso ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Que el Señor bendiga su palabra. Y bueno, aquí iniciamos leyendo, ¿verdad?, que Josafat, hijo de Asa, fue el que quedó en el reino de Judá. Ahí podemos ver nosotros, dice en el versículo 1, el cual se hizo fuerte contra Israel. ¿Por qué, si era el rey de Judá, por qué estaba en contra de Israel? Porque Israel se había dividido en dos reinos. El reino del norte, el reino del sur, y uno era, se le nombraba rey de Israel o reino de Israel, y el otro el reino de Judá. Josafat era el rey de Judá. Así que nosotros ahí es donde podemos ver el por qué estaba en contra de Israel, el otro reino, porque había siempre riña entre esos dos reinos dentro de Israel. Y muchas de las veces estaban peleando entre sí y se unían, a veces en ocasiones entre ellos mismos para pelear contra otros, pero a veces se unían a otros para pelear el uno contra el otro. Y ahí vemos el inicio en este capítulo del reino de Josafat en Judá. Josafat fue uno de los mejores reyes de Judá después del tiempo del rey David. Josafat fue uno de los mejores, ¿verdad?, en el corazón de Dios, y vamos a ver por qué era uno de los mejores reyes, el cual él obtuvo las bendiciones directamente de Dios. Si nosotros estudiamos en Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, no todos los reyes de Judá fueron buenos, o no todos fueron obedientes a Dios. Muchos se desviaron de Dios y de su voluntad perfecta. Y esas fueron las razones o las causas por qué el pueblo de Dios caía en gran calamidad o en desgracia. Porque los reyes se apartaban de la voluntad de Dios y asimismo inducían al pueblo a apartarse también de la voluntad de Dios. Otros pueblos venían, los robaban, mataban
ultrajaban al pueblo de Israel, a Judá o al reino del norte, al reino del sur, por esas razones, porque ellos se apartaban de Dios y de su voluntad perfecta. Aquí en este capítulo vemos nosotros cómo Josafat fue bendecido por Dios y también podemos ver cuáles fueron las razones por las que Dios lo bendijo. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Y en primer lugar, veremos qué fue lo que hizo Josafat. Es el primer punto. ¿Qué fue lo que hizo Josafat para que Dios lo bendijera en todo tiempo? Vamos a ver eso. Y bueno, Josafat quedó como rey, como lo acabo de mencionar, después de que murió su padre Asa. Y para que un punto muy importante que nosotros debemos notar, no solamente en el tiempo de Josafat, sino aún en nuestro tiempo, también de que podemos ver que para que un gobernante y el pueblo sea bendecido por Dios, debe hacer lo que a Dios le agrada. Si la nación tiene un gobernante que verdaderamente se deja llevar por Dios, ese pueblo y ese gobernante van a ser bendecidos por Dios. Podemos nosotros ver algunas naciones que se apartaron, aún en nuestro tiempo, se apartaron de la voluntad de Dios, y eso ha afectado tanto al gobernante como también a la nación. No voy a mencionar nombres, pero lo podemos ver. Tal vez usted está en una nación donde está viviendo bastante necesidad o bastantes problemas, pero créame que si en esa nación el gobernante no pone atención en buscar a Dios y el pueblo tampoco busca a Dios, los problemas van a incrementar cada vez más. Eso lo podemos ver a la luz de la palabra de Dios. Y bueno, Josafat quedó como rey. Él comenzó a buscar la manera de cómo ser bendecido, y también él buscó las formas de lo que él tenía que hacer. Por ejemplo, nosotros podemos ver Estados Unidos, ¿verdad? En lo que acabo de mencionar hace un momento. Estados Unidos fue formado, fue constituido bajo la misma palabra de Dios. Cuando se hizo la Constitución de Estados Unidos al principio de la nación o al inicio de la nación, fue basada en la palabra de Dios. Y así por muchos años, esta nación llegó a ser independiente. Fue una nación que logró la libertad, logró independizarse del rey de Inglaterra, y ha llegado a ser una nación poderosa mundialmente. Pero inició bajo la cobertura de la palabra de Dios. Inició siendo dirigida en su propia ley bajo la palabra de Dios. También podemos ver nosotros que la nación de Estados Unidos fue o inició por los primeros cristianos que llegaron aquí, buscando libertad de adoración y culto al Dios verdadero. En su corazón ellos venían buscando un lugar donde adorar a Dios, que nadie se lo interrumpiera, que nadie les dijera que no lo adoraran. ¿Por qué? Porque en el viejo mundo tenían ese problema. No tenían la libertad de adorar a Dios, no tenían la libertad ellos
de exaltar a Dios con todo su corazón. Así que ellos venían buscando un lugar donde tener esa libertad. Y Estados Unidos, así fue como nació la nación, por esos grupos pequeños de cristianos que traían la Biblia en su corazón y en su alma, traían la palabra de Dios en su corazón y en su alma. Lamentablemente, en el paso de los años, esa libertad se ha ido cambiando por libertinaje. Lamentablemente eso ha sucedido. Ya no adoran al Dios verdadero, solamente en esta nación no lo adoran nada más a Él, sino que adoran, cada quien adora a su propio Dios o a sus dioses, a su antojo, y ese es un libertinaje, ya no es libertad, es libertinaje, porque cada quien adora a sus dioses o a sus imágenes, y eso no es del agrado de Dios. Ahora, usted puede decir, bueno, ¿y dónde dice eso? Ahí nosotros podemos ver en Éxodo capítulo 20, ahí están los 10 mandamientos, donde Dios prohíbe hacerse imágenes y adorarlas, porque solamente a Dios, el Dios verdadero, es al único que se le debe rendir esa adoración. Si ahora adoran a un sinnúmero de dioses falsos, a cada quien se le antoja tener su propio Dios, y ellos pues ahora dicen, bueno, cada quien tiene libertad de adorar a quien quiere. Bueno, Dios va a llamar a cuentas a usted, a mí y a todas las personas, aun cuando las personas dicen, pues yo soy libre de decidir. Sí, Dios nos da esa libertad, pero no quiere decir que no vamos a entrar a un juicio. Y si no están adorando al Dios verdadero, va a haber un juicio de parte de ese Dios verdadero. Esto solo lleva a una nación que en lugar de que sea fortalecida, esto lleva a toda nación, a todo país, a todo gobernante, todo gobierno, toda persona, lo lleva a una calamidad y a una destrucción. El estar adorando a otros dioses falsos y no adorar al Dios verdadero como Dios lo manda en su palabra. No hay peor enemigo, no hay peor enemigo que sus propios ideales equivocados. Esta nación tenía los ideales basados en la palabra de Dios. Esos ideales basados en la palabra de Dios la formó en una nación poderosa mundialmente. Pero ahora los ideales están cambiando y los ideales no son el Dios verdadero solamente, sino que cada quien puede hacer lo que se le antoje, aun cuando esté en contra de la palabra de Dios. Esos ideales son los peores enemigos del hombre. Lo llevan a una destrucción total, porque lo apartan de la voluntad de Dios Todopoderoso. Ahora vamos a ver los ideales de Josafat. ¿Qué fue lo que esos ideales lo llevaron a tener grandes bendiciones en todo su reinado? Vamos a ver eso en 2 de Crónicas 17, versículo 3. Vamos a ver esos ideales. Dice, y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Aquí vemos nosotros que Josafat tenía la bendición de Dios, la presencia de Dios. Dios estuvo con Josafat.
¿Por qué Dios estuvo con Josafat? Porque Josafat anduvo en los primeros caminos de David, su padre. Fíjese nada más. Los ideales de Josafat era andar en los caminos de David, su padre, el rey David. Ahora, este hombre, este rey Josafat, siempre guardó el testimonio de su ancestro, el rey David. Téngalo por seguro que él leía en las crónicas de los reyes, él leía en el historial del reino cómo David se dirigía en la voluntad de Dios, que todo lo que a David hacía para agradar a Dios, eso él mismo lo leía en las crónicas de los reyes. Ahora, ¿cuáles eran los caminos del rey David en los cuales Josafat anduvo en esos caminos del rey David? En Hechos 13:22 vemos nosotros lo que dice la palabra de Dios acerca de David. Y dice así, Hechos 13:22, quitado o sea, Saúl, el primer rey, les levantó por rey a David. Quitó a un rey y puso a David, de quien dio también testimonio. Dios dio testimonio de David, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Fíjese lo que dice Dios de David, que David era un varón conforme al corazón de Dios, quien hará todo lo que yo quiero. David agradó a Dios porque David era conforme al corazón de Dios. Así como Dios quería que fuera David, David así era, y David hacía todo lo que Dios le decía que hiciera. David no hacía absolutamente nada de lo que Dios decía no lo hagas. David siempre preguntó a Dios, ¿quieres que haga esto o no lo hago? ¿Voy o no voy? ¿Cuál es tu voluntad? Y a través del profeta, Dios dirigía a David. Y lo que Dios le dijera a través del profeta o los profetas, David, eso era lo que él hacía. Por eso dijo Dios en su palabra, él hará todo lo que yo quiero. Dios se agradó de David. Ese era David. Y podemos nosotros estudiar la vida de David más profundo, pero esto es solamente para entender qué era lo que hacía Josafat. Anduvo en los caminos de David, su padre. No buscó a los Baales, él buscó lo que David buscaba. ¿Qué era lo que David buscaba? La voluntad de Dios Todopoderoso. Esos fueron los caminos de David, esos fueron los caminos de Josafat. Buscaba la voluntad de Dios, hacía lo que a Dios le agradaba, se separaba de todo lo que a Dios no le agradaba. En primer lugar, vemos nosotros ahí en el versículo 3, al final, dice que no buscó a los Baales. Ahora, si usted no entiende quiénes eran o qué eran los Baales, bueno, puede ir a un diccionario, pero yo le voy a dar un poquito de lo que eran los Baales. Si nosotros vemos en la Biblia y leemos absolutamente todo lo que dice la Biblia acerca de los Baales, vemos que los Baales eran los dioses falsos, eran los ídolos que levantaban esos ídolos
allá en las montañas, y el pueblo iba y adoraba esos ídolos. Tenían sus altares y ahí estaban esos ídolos levantados. Por ejemplo, si usted ha visto algunas de las culturas de los indígenas que tenían las estatuas ahí del dios del fuego, el dios de la lluvia, el dios del sol, y para todo eso, esos son ídolos, esos son Baales. Esos son los Baales. Y atrás, algo que la gente no ve, atrás de aquellas estatuas, atrás de aquellos ídolos, dice la palabra de Dios que están los demonios actuando o haciendo que parezca que aquellos ídolos están haciendo un milagro. Por eso muchas de las personas le piden a un ídolo y dicen, me hizo el milagro. Es un demonio el que hizo aquella cosa para que sucediera. Y las personas caen en la mentira de seguir adorando esos ídolos. Y así lo dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Así que Josafat, él no buscó a los Baales, dice en el versículo 3. Él solamente buscó a Jehová. Así vemos nosotros que Josafat no iba a adorarlos. Algunos de los reyes de Judá y de Israel, ellos iban a adorarlos, llevaban sacrificios ahí a los Baales. Josafat no. Él no fue a adorar en ningún tiempo a esos dioses falsos o a esos Baales. Josafat solamente buscó a Dios, solamente consultaba a Dios, así como David consultaba a Dios cada vez que él tenía que tomar una decisión. Josafat también llamaba a los profetas de Dios y a través de ellos consultaba a Jehová, y los profetas que eran siervos de Dios, y anunciaba Dios a través de ellos su voluntad, su palabra, y se la daban al rey, y el rey se sometía únicamente a Dios. Todo el tiempo él lo hacía en obediencia a Dios. Josafat adoraba a Dios. Él iba, buscaba a Dios en su templo, ahí lo adoraba. Su corazón solo hacía la voluntad de Dios, la de nadie más. Entonces, vemos nosotros aquí de qué manera Josafat, él estaba buscando a Dios. Él andaba en los caminos de David, su padre. Puede usted estudiar la vida de David, y todo eso es lo que hacía Josafat. Ahora, vemos nosotros también que Josafat anduvo en los mandamientos de Dios. Versículo 4 dice así: sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos. Fíjese nada más. No buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos. Aquí vemos nosotros la palabra mandamiento. Mandamiento significa que es la orden de Dios, es lo que Dios manda. De ahí viene la palabra mandamiento. ¿No cree usted que es nada más una palabra que no tiene ningún significado? No. Mandamiento es algo que se está mandando, que debe hacer. Es una orden. Mandamiento es una orden. ¿De dónde viene? De Dios. Los mandamientos de Dios es una orden, o es un grupo de órdenes, es un conjunto de órdenes de parte de Dios. Tienes que hacer esto,
esto y esto otro, y se va enumerando cada orden de parte de Dios. Y no quiero que hagas esto, ni esto otro, ni esto otro. Son órdenes de parte de Dios. Así que cuando es un mandamiento o una orden de Dios, no es opcional. Es algo que usted y yo estamos sujetos a obedecer. Si usted no obedece, si yo no obedezco, entonces estaríamos en desobediencia a lo que Dios manda. ¿Qué haría usted si usted le manda algo a su niño y su niño no obedece? ¿Hace todo lo contrario? Comienza a pelear, usted le dice que no pelee con su hermanito, su hermanita, su niño va y le golpea a su hermanita o a su hermanito. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Corregirlo. Y si no lo corrige, entonces usted quiere decir que usted no está poniendo atención en su hijo. Por lo tanto, Dios nos manda. Si nosotros no obedecemos, ¿qué piensa usted que haría Dios? Si usted y yo no obedecemos, nos va a corregir. Dios nos va a corregir y nos corrige de muchas maneras. Muchas de las veces hace también lo que nosotros haríamos. Nos quita una bendición en forma de corrección. Las bendiciones no vienen porque Dios quiere que nosotros seamos corregidos en nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir. Y perdemos muchas bendiciones, sí, pero hay razones el por qué perdemos bendiciones. El ser humano no las quiere entender, no las quiere aceptar, pero esa es la verdad. Asimismo, un mandamiento no es si nosotros queremos o no. Es un mandamiento en el cual debemos someternos y obedecer a Dios. Fíjese nada más lo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 12, versículo 47. No pierda ahí en 2 de Crónicas 17. Dice en Juan 12, 47 y 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Dios ya nos ha dado la palabra a usted y a mí. Esa palabra es el mandamiento, o son los mandamientos que el Señor nos ha dado. Dice el Señor Jesús, el que oye mi palabra y no la hace, yo no le voy a juzgar ahorita. Pero la palabra que ya escucharon, esa palabra los va a juzgar aquel día postrero. ¿Cuál es el día postrero? El día que usted y yo lleguemos a la presencia de Dios para ser juzgados. La palabra que nosotros tenemos, esa palabra es la que nos va a juzgar. Dios ya nos dio los mandamientos, nosotros decidimos si lo queremos vivir en obediencia o queremos vivir en desobediencia. Es por eso que los mandamientos de Dios, nosotros debemos buscarlos siempre en su palabra santa, en la Biblia. Ahí siempre debemos buscarlos, siempre debemos someternos a su voluntad dada en su palabra santa. Así que ahí encontramos nosotros siempre lo que Dios está esperando de usted y de mí. Pero muchos pueden decir, no, yo mejor no me meto en problemas, mejor no lo leo, así no me doy cuenta qué es lo que
Dios está pidiendo de mí. Por lo tanto, si yo no me doy cuenta, entonces no voy a ser juzgado. Déjeme decirle que si usted no quiso buscar la voluntad de Dios, de todos modos es culpable, porque usted decidió no buscar en la palabra de Dios la voluntad de Dios para la vida de usted. Usted así decidió, y aún en la ignorancia, fue una ignorancia voluntaria porque usted no quiso leer la palabra de Dios, no quiso someterse a la palabra de Dios. Muchos dicen, yo por eso no voy a la iglesia, ¿para qué me meto en problemas? Pues ya con hacer eso ya se metió en problemas. Está rechazando usted al mismo Señor. Está rechazando la palabra del Señor de esa manera. Así que es mejor buscar cuál es la voluntad de Dios. Haga de cuenta que la palabra de Dios, la Biblia, haga de cuenta que aquí el Señor le dejó una carta diciéndole, quiero que hagas esto, no quiero que hagas nada de esto otro. Así que usted decide si la quiere leer o no la quiere leer, pero será juzgado aún cuando fue ignorancia voluntaria. También seremos juzgados por no querer abrir la palabra de Dios. Josafat, otra de las cosas que vemos nosotros también ahí, Josafat no se dejó influenciar por el resto del pueblo. Y vemos nosotros ahí en el versículo 4, fíjese nada más. Dice ahí, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. No según las obras de Israel. Ahí vemos nosotros que él anduvo conforme a las obras de la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, y no conforme a las obras del pueblo de Israel. Él no se dejó influenciar por los demás. Por lo regular, la mala influencia afecta a las personas en su mayoría. Si alguien hace, una gran mayoría de personas terminan haciendo aquello, acabó que lo hizo, todo el mundo lo hace, pero Josafat no se dejó mal influenciar, ¿verdad?, por ninguna otra persona. Al contrario, él leía los caminos buenos de cómo anduvo su padre, él también quiso andar en los caminos buenos de su padre, buscando a Dios. Y de esta manera, él solamente estaba haciendo lo bueno. Si alguien estaba haciendo lo malo, él rechazaba todo eso y no hizo conforme a las obras de Israel. Así que ni en su vida personal como gobernante, él no se dejó mal influenciar por ningún otro gobernante, no se dejó influenciar por ninguna persona que estaba o que haya estado ahí desviándose. No, siempre se guió por lo que Dios decía en su palabra, en sus mandamientos. Lamentablemente, en nuestros días, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que andan las personas, hay mala influencia. Pero es usted quien decide si se va a dejar llevar por lo que otros hacen o lo que otros dicen, por los malos consejos, los malos comentarios. Si los demás hablan de una manera equivocada, usted no hable igual que ellos. Si los demás actúan de esa manera, usted no actúe de esa manera. Si los demás se burlan de usted porque usted es una persona diferente, pobres de ellos, porque va a llegar aquel día cuando van a ser juzgados y aquella risa se va a convertir
en llanto, pero ya lamentablemente se terminó la oportunidad de parte de Dios. Así que Josafat, él no hizo absolutamente nada de lo que otros le decían allá en el pueblo o la mala influencia. Él no se dejó llevar por nada de eso. Ahora, también podemos ver nosotros que había un grupo de colaboradores voluntarios con Josafat. Estos colaboradores voluntarios estaban trabajando junto con él, aun cuando él era el rey y él estaba buscando la voluntad de Dios. También había un buen grupo de personas que también estaban viviendo con todo su corazón lo que él estaba viviendo. Él influenció a otras personas y les motivó para que ellos fueran una buena influencia hacia el resto del pueblo o de la nación. Fíjese nada más. Dice aquí en 2 de Crónicas 17, 7 y 8, vemos nosotros que el rey Josafat envió a príncipes a enseñar al pueblo en todas las ciudades de Judá. Dice ahí en el 7, al tercer año de su reinado envió sus príncipes en Bahail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Ahí vemos nosotros a los príncipes, pero estos príncipes eran príncipes sacerdotes, que ellos tenían que ir a enseñar en todas las ciudades de Judá. Unos en una ciudad, otros en otra ciudad, juntaban a toda aquella ciudad y los comenzaban a enseñar. ¿Qué es lo que les enseñaban? Los mandamientos de la palabra de Dios. Ahora, fíjese nada más lo que dice en el versículo 9. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, fíjese lo que estaban enseñando, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. ¿Qué era lo que estaban enseñando? La ley de Jehová. Eso es lo que Dios manda, que todos debemos hacer. Esto debemos vivir de esta manera. Eso fue lo que ellos estuvieron enseñando. Un pueblo o una nación con un mismo ideal basado en la palabra de Dios, sucede lo que sucedió en Estados Unidos y sucedió en ese tiempo de Josafat. Esa nación llega a ser una potencia incomparable en todo el mundo, en medio de todos aquellos que los rodean, llegan a ser una potencia porque la presencia de Dios se está moviendo en aquellos corazones, en aquellos gobernantes, en aquellos príncipes que están enseñando la palabra de Dios. Es muy importante notar esto. ¿Por qué? Porque si usted vive esto mismo, así como vivió Josafat, lo vive en su familia, usted enseña a su familia lo que Dios dice en su palabra, esa familia va a marcar una diferencia en medio de aquella comunidad donde usted está viviendo. Dios va a estar en medio de usted, en su corazón, en su mente, en su alma, en sus decisiones. Dios le va a ir levantando a usted en bendición tras bendición por cuanto usted
su matrimonio, sus hijos e hijas, sus nietos, están buscando a Dios, están obedeciendo a Dios. Y usted se preocupa por compartir esto mismo y enseñar a los demás que le rodean, comienza aquella bendición de Dios a fluir más y más en la vida de usted, en su familia. Tal vez usted es una persona o usted tiene una familia que puede dar testimonio de cómo Dios le fue levantando de aquella condición en la cual usted se encontraba y le fue poniendo en más bendición, hasta que ha llegado a un nivel donde usted ya no carece. Ahora usted puede compartir de lo que Dios le da. Ahora no está esperando que alguien le traiga para usted poder comer. Ahora el refrigerador está lleno y usted puede compartir con el que tiene hambre. Ahora usted puede ver que Dios es bueno. Eso fue lo que pasó aquí con Josafat. Esa fue la manera como él vivió. Esa fue la manera como él tuvo una buena influencia en sus príncipes y mandó a sus príncipes también para compartir lo que Dios les estaba dando a ellos en su palabra santa. El resultado de buscar a Dios es la bendición que Dios tiene para nosotros. Vamos a ver el resultado de todo esto, cómo vivió Josafat, cómo él tuvo una buena influencia con sus príncipes y ellos tuvieron una buena influencia en el resto del pueblo de Judá y ellos fueron bendecidos. Fíjese nada más el resultado. Segunda de Crónicas 17, versículo 10. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá. Y no osaron hacer guerra contra Josafat. Fíjese nada más. ¿Qué nos dice aquí en este versículo 10? Que todos aquellos pueblos que estaban alrededor de Judá eran enemigos y tuvieron muchos problemas. Tuvieron muchos problemas con el pueblo de Judá. Usted puede ver, por ejemplo, en el libro de los jueces, cómo en el capítulo 6, Gedeón tenía miedo porque venían aquellos enemigos y les quemaban las cosechas, lo robaban. Y dice ahí en ese capítulo de jueces que Israel estaba en una gran calamidad, estaban en una pobreza extrema, porque los enemigos los robaban, les quemaban las cosechas, les robaban el ganado, les hacían tanto daño que ni siquiera los dejaban con nada para alimentarse ellos y alimentar a su familia. Estaban en una pobreza extrema. Pero en el tiempo de Josafat, vemos nosotros que cayó el pavor o el temor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá. Y no osaron, ni siquiera pensaron hacer guerra contra Josafat. Tenían miedo. En ese tiempo no tuvo guerra Josafat. Estaba en paz con todos porque tenían miedo ellos a hacer guerra contra él. Aún cuando Israel siempre hasta nuestro tiempo está rodeado de muchísimos pueblos y naciones que quieren ver destruido a Israel. Hasta nuestro tiempo lo quieren ver destruido. En aquel tiempo no era diferente a lo de ahorita. También lo querían ver destruido por completo.
En ese tiempo de Josafat, Dios les dio una paz completa y aún después, capítulos después, se levantan unos enemigos contra él y no pudieron hacer nada contra Judá y Josafat como rey, porque Dios los defendió. Usted puede leerlo más adelante y usted se puede dar cuenta lo que pasó. Dios defendió a este rey, a este pueblo, porque lo estaban buscando con todo su corazón. En lugar de guerra, les traían regalos. Versículo 11. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también les trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. ¿Sí? Se traían en cantidad de ganado y le regalaban a Josafat los árabes. Ahora los árabes lo único que quieren mandar son puras bombas como regalos. Hace falta que un pueblo se someta a lo que Dios está mandando en su palabra, esos mandamientos, esa palabra santa de Dios. De esta manera, nosotros vemos que es Dios quien trae la paz a la nación cuando hay un gobernante que está buscando a Dios, que está obedeciendo a Dios. Dios lo protege, los demás tienen miedo de aquel gobierno, tienen miedo de aquella nación, porque es Dios quien pone ese temor, ese pavor en los corazones de los demás. Estas bendiciones no vienen, no venían de los pueblos enemigos de Josafat, no venían porque ellos eran buenos vecinos, no, eran enemigos, no eran buenos vecinos. Estas bendiciones venían porque Dios había puesto temor en el corazón de ellos. Ellos tenían miedo, por lo tanto querían estar bien con Josafat y le daban regalos. Mira, te traigo este regalo, mira, te traigo este otro regalo. Y usted sabe que los regalos comienza a hacer muy buenas amistades. Y más si le gustan los regalos al otro, ¿verdad? Y eso es lo que estaba sucediendo. Ellos traían los regalos no porque eran buenos, sino porque tenían miedo. Y esas no dejaban de ser bendiciones que Dios le traía al rey Josafat. Ahora vamos a ver cómo aumentaron esas bendiciones en la vida de Josafat. Dice ahí en el versículo 12, iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Vemos nosotros que todas estas bendiciones iban creciendo y creciendo y creciendo, pero todo fue por cómo él buscó a Dios, cómo se sometió a Dios. No dejó que la influencia equivocada lo jalara, sino que él fue y puso una influencia buena en el corazón de sus príncipes y de todo el pueblo. Así que, ¿cómo obtener la bendición de Dios? Tenemos que someternos a su palabra. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que honrar a Dios antes que honrar a los hombres. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Dios es quien trae las bendiciones. No es por el esfuerzo de usted, no es por el esfuerzo mío. No es porque usted es bueno para hacer las cosas. El trabajo es porque Dios nos da el trabajo, el empleo. Así que si usted está luchando por tantas cosas, necesidades, usted necesita un empleo,
necesita darle tiempo a Dios en su palabra. Dele tiempo a Dios de orar, de hablar con Él. Camine platicando con Dios. Pregúntele a Dios cuál es tu voluntad, Señor, para mi vida. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor se va a ocupar de suplir cada necesidad en su vida. Recuerde, las bendiciones vienen porque Dios ya las tiene aquí, pero Él nos las va a dar. Se las va a dar a usted, se las va a dar a su familia cuando usted comience a darle todo su corazón a Dios. Dele el tiempo y dele la honra y la gloria a Él. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos enseñes a vivir, Señor, en obediencia a ti, guardar tu palabra, tus mandamientos, confiar en ti, ser de buena influencia para otras personas y no dejar, Señor, que otra influencia equivocada nos aparte de tu voluntad perfecta. Queremos honrarte a ti, solamente buscar tu rostro y darte la honra y la gloria a ti. En Cristo Jesús, pongo en tus manos a cada persona que está, Señor, escuchando este mensaje. Bendícele a él, a ella y a su familia, y tu bendición sobreabunde en sus hogares. En Cristo Jesús, tu nombre glorioso, te lo ruego. Amén y amén. Dios le bendiga y el Señor le dé de su presencia y le guíe en su palabra santa.